agrandar la pantalla, a ver si me resulta. Ya, ahí. Bueno, vamos a ver entonces algo de Daniel 3. El título que le puse ahí es ¿Quién puede? Vamos a avanzar. Bueno, en cuanto a la estructura literaria, coloco dos propuestas, y las dos tienen un quiasmo, un paralelo invertido. Una es la de David Dorsey, que ya he puesto varias de él. Él lo divide así. En los primeros 3 versículos está la introducción, donde menciona el tema de la imagen de oro y la orden para ser adorada. Después la segunda parte, los versículos 8 al 12, los enemigos hablan contra los amigos de Daniel, contra los 3 jóvenes, ¿verdad? Los acusadores. La siguiente parte son los versículos 13 al 23, donde los amigos son lanzados al horno de fuego por ser fieles a Dios. El centro lo colocan los versículos 24 a 25, donde ellos no son dañados y aparece uno semejante al Hijo de los Dioses junto con ellos. Después, los versículos 26 al 27 lo coloca cuando los amigos salen del horno de fuego y lo coloca en paralelo con el momento cuando son lanzados al horno de fuego. Después la letra B, los versículos 28 y 29, el rey alaba a los amigos y a Dios y nadie debe hablar contra su Dios. Y lo coloca en paralelo cuando los enemigos hablan contra los jóvenes. Y la conclusión es que los 3 jóvenes son promovidos. Entonces, esa es la estructura que propone Dorsey. Los versículos 23 y 24 serían el centro cuando el rey ve a los 4 varones dentro del horno. Y Ernest Lucas propone otra estructura también en 7 partes, pero con otro centro, los versículos 16 y 17. La primera parte, la letra A, son los mismos 7 versículos que divide Dorsey, que está el decreto del rey para adorar a la imagen de oro. Después los versículos 8 al 13 también, 8 al 12 hace la misma división, cuando son acusados los 3 jóvenes judíos. El 13 al 15, aquí ya hace una división distinta. Aquí habla de la amenaza del rey hacia los jóvenes. Acá primero se lo acusa, ¿se acuerdan? Los sabios acusan a los jóvenes de que no adoraron, lo traen ante el rey y en los versículos 13 al 15 el rey los amenaza de lanzarlos al horno y les da una segunda oportunidad. Después tiene otro bloque, los versículos 16 al 18, cuando los jóvenes ahora tienen que confesar su fe. Y ellos confiesan su fe en Dios y dicen que Dios puede librarlos del horno de fuego, pero si no los libra, de todas maneras ellos no adorarán la imagen. Después tiene los versículos 19 al 23, cuando el rey castiga a los judíos, son lanzados al horno de fuego. Luego los versículos 24 al 27, cuando los jóvenes son vindicados, salvados, en este caso por el 4.º varón. Y finalmente un decreto del rey Nabucodonosor para honrar al Dios de los judíos, ¿verdad? Que son los versículos finales. Entonces el primer mandato del rey para honrar o adorar a la imagen está en contraste con el mandato del rey para honrar al Dios de los judíos. La letra B, cuando son acusados los jóvenes por los sabios, es un contraste cuando los jóvenes son vindicados por el 4.º varón. Estos acusadores, ¿verdad?, son un tipo del diablo y el hijo de los dioses es una aparición de Cristo, o sea, el acusador y el defensor en el juicio. La amenaza del rey hacia los jóvenes se ve en contraste o en paralelo con el castigo a los jóvenes, y en el centro está la confesión de fe de los jóvenes. Ahora, de las dos estructuras, las dos son posibles, ¿verdad? Pero yo me inclino más por esta de Lucas, por varios motivos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver de la B a la B', podemos ver un desarrollo de un juicio. Primero hay una acusación, luego una amenaza o castigo, después la confesión del acusado, el castigo propiamente tal,
y la vindicación. ¿Mm? Entonces vemos el proceso de un juicio. Pero también es interesante que en todo el libro de Daniel, los tres jóvenes solamente hablan una vez. Tenemos muchas declaraciones de Daniel, cuando Daniel habló con los ángeles, cuando habló frente a los reyes, cuando oró a Dios, cuando alabó a Dios, pero cuando habló con Melzar, cuando habló con Aspenaz. Sin embargo, los jóvenes hebreos nunca habían hablado. Esta es la única vez que hablan en Daniel y sería el centro de toda esta sección, ¿verdad? Que trata de ellos, pero solamente aquí ellos pronuncian palabras y las únicas palabras que escuchamos de ellos es que ellos confían en Dios, independiente de las circunstancias. Entonces esta confesión de fe tiene mucha importancia, que después lo vamos a ver por qué. ¿Mm? Bueno, vamos a ver algunos pocos antecedentes históricos. Para eso vamos a leer en Daniel capítulo 3 y tenemos al hermano Luis Jara de la Iglesia Santiago Sur que hoy nos va a leer. Capítulo 3. Vamos a leer el 1 primero, el versículo 1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura era de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ya, perdón hermano, me equivoqué, no es Luis Jara, es Juan Jara. ¿Mm? No se Bueno, preocupe. entonces allí nos cuenta el incidente que el rey Nabucodonosor hizo esta estatua de oro. Aquí es este capítulo y el 4 son los únicos dos capítulos donde no nos da fecha. Si nosotros buscamos el comienzo de cada capítulo de Daniel, en todo nos dice el año del rey. Pero acá es la excepción. ¿Mm? Yo tengo una teoría por qué motivo no da la fecha, pero por ahora, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Entonces el rey hizo una estatua. Así comienza bruscamente. Y lo más probable es que no menciona fecha porque quiere vincularlo con el evento del capítulo 2, el sueño de la estatua. De hecho, la palabra estatua o imagen en arameo es la misma, Selem. Y en todo el libro de Daniel, la palabra Selem solo aparece en dos partes. En el capítulo 2 para hablar de la imagen de los distintos metales del sueño y en el capítulo 3 para hablar de la imagen que el rey esculpió. Por lo tanto, hay un vínculo directo. ¿Mm? Esta imagen, a diferencia de la imagen o estatua del capítulo 2 de la que él ve en el sueño, no tiene distintos metales, porque la del sueño solo la cabeza era de oro que representaba su reino, pero después venían otros reinos. Sin embargo, él hizo la imagen completa de oro. Y tampoco está presente la piedra. O sea, sacó a todos los reinos que lo iban a suceder y también desplazó al reino de Dios. La intención era que su reino durara para siempre. Algo nos dice Elena de White en Patriarca y Profeta, y dice que, que los sabios de Babilonia, ellos vislumbraron que el rey podía en algún momento volverse el Dios de los hebreos, por el hecho de que Daniel le interpretó el sueño y fue el favorito, los tres jóvenes fueron puestos en cargos importantes en la corte. Entonces ellos, adulando al rey también, le sugirieron que esculpiera esa imagen donde la cabeza de oro que lo representaba a él se viera desde todos lados. En ese sentido querían, digamos, afianzar la idea de que la religión del rey era una religión de adoración de imágenes, era una religión politeísta, no era una religión en un Dios invisible como el Dios de los hebreos. Pero el rey le gustaba mucho que lo alabaran, entonces dijo, bueno, ¿por qué solo la cabeza? Podríamos hacerla completa de oro. Así que de ahí viene la idea de la imagen de oro. Ahora, pueden haber otros motivos también detrás. Ya vaya, ya vaya. Aquí te va a llevar.
Entonces, pueden haber otros motivos también y relacionados con esto mismo. Por ejemplo, el doctor William Chea en su comentario, también cuando nos hizo clase nos comentó el incidente, que se encontró una tableta de greda escrita del tiempo de Nabucodonosor, pero bien fragmentada, que era difícil, era como armar un rompecabezas, pero a pesar de eso se podía leer algunas líneas y contaba que en el año 10 del reinado de Nabucodonosor, dice que hubo una rebelión contra él en su palacio. Sus mismos soldados, algunos de sus mismos soldados se volvieron contra él para matarlo, y el rey tuvo que pelear por su vida. Entonces, después de aplacar la rebelión, dice que él hizo matar a los rebeldes, y la plancha de barro, de greda, digamos, no está perdido el resto de contenido, entonces no se sabe qué más sigue en la historia, pero ese antecedente que ocurrió en el año 10 de su reinado nos ayuda a entender que sería como una buena ocasión, cuando se rebelaron contra el rey, que él hiciera una imagen que lo representaba a él, porque el oro lo representa a él. Entonces, de esta manera, él exigía fidelidad de todos sus súbditos. El venerar la imagen, el postrarse ante ella, significaba lealtad al rey Nabucodonosor. Y de esta forma él estaba, digamos, comprobando si todavía quedaba algún rebelde entre las filas de sus gobernadores. Hay algo interesante que, bueno, el 10º año del reinado de Nabucodonosor, si nosotros pensamos que el año 605 a.C. fue su año de ascensión, por lo tanto su primer año comenzó el año 604 a.C. Si restamos 10 años, o sumamos 10, pero sabemos que se va restando en la era antes de Cristo, tendríamos que fue el año 605, sí, 594, el año 594. Bueno, curiosamente, tenemos acá un dato en Jeremías 51, veamos 51, versículo 59 al 64. Busquémoslo. El hermano Juan Jara va a leer. Recordemos que Jeremías era contemporáneo con Daniel, solo que Jeremías nunca vivió en Babilonia, sino que él vivía en Palestina. Capítulo 51, entonces, de Jeremías, versículos 59 al 64. Dice, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el príncipe camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegares a Babilonia y vieres y leyeres todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de talar, hasta no quedar en el morador ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y será que cuando acabares de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en el medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Ya. Fíjense que allí nos cuenta en ese relato que en el 4º año del reinado de Sedequías, el último rey de Judá, dice que el rey, con una comitiva del gobierno, todos los que tenían cargo importante, fueron convocados para asistir a Babilonia, y entre los cuales iba Seraías, que era un alto funcionario, pero era de confianza del profeta Jeremías, y dice que Jeremías escribió maldiciones contra Babilonia. Y pasó este rollo al mismo Seraías,
y le pidió que las leyera en Babilonia y luego le atara una piedra y tirara el rollo al fondo del río Éufrates y dijera: de esta misma forma Babilonia será destruida. Entonces, el motivo de esta visita no lo dice, porque el rey y los gobernantes de Judá fueron convocados a viajar a Babilonia. No lo dice, pero el motivo fue algo que disgustó a Dios y disgustó a Jeremías, porque Jeremías es mandado por Dios a escribir estas maldiciones y se lo pasa en un rollo a Seraías. Ahora, el cuarto año de Sedequías comenzó a gobernar el año 598 a.C. y el cuarto año es el 594. Y dijimos que el 10º año de Nabucodonosor es también el 594, o sea, el mismo año en que esta tableta de Greda de Babilonia, de la corte del rey, dice que el rey Nabucodonosor fue traicionado y tuvo que pelear por su vida porque hubo desleales entre los gobernantes en Babilonia. El 594 a.C. es el mismo año en que el rey Sedequías fue convocado a asistir a Babilonia con sus gobernantes, y el texto dice que luego volvió de Babilonia, porque él reinó 11 años en Judá. Entonces el cuarto año, él no es que fue llevado cautivo, sino que él fue convocado por el rey y volvió. Y es el único rey judío en la historia de Judá que fue convocado a Babilonia y que volvió de vuelta. Entonces, esto nos muestra que es muy probable que la fecha en que el rey hizo la imagen de oro que lo representa a él fue el año 10º de su reinado. Y es interesante un detalle, que los 3 jóvenes hebreos acá ya no se les llama jóvenes. La palabra en Daniel 1 que se utiliza para referirse a ellos es yeladim, que en hebreo significa muchachos o adolescentes. Pero la palabra aramea del capítulo 3, versículo 12 le llama los hombres, los gubrim, y gubrim significa hombres adultos. Si nosotros pensamos que cuando llegaron a Babilonia tendrían 15, 16 años y pasaron 10 años más, ya ellos tendrían unos 25, 26 años, ya eran hombres. Así que no fue el año siguiente o 2 años después, sino que tiene que haber pasado un tiempo. De modo que, ¿verdad? Lo más probable es que por causa de esta rebelión, entre paréntesis también, esta imagen de oro que el rey erige nos representa un dios babilónico, porque los dioses babilónicos no eran levantados en las planicies, sino sobre grandes templos, en la parte más alta del templo. Fuera de eso también, los dioses babilónicos necesitaban templos con todo un aparataje, porque se les preparaba comida y ofrendas, y en una planicie abierta no cumplía con los requisitos para poder hacer todos estos preparativos. Además, los dioses babilónicos no tenían forma humana como los dioses griegos, sino que tenían una mezcla de animales y algo humano. Podía ser la cabeza o alguna parte de humano, pero todo el resto era cuerpo de animal. Entonces, una imagen humana no representa a un dios babilónico. Y cuando los acusadores, si ustedes lo ven, volvamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Cuando los acusadores acusan, bueno, valga la redundancia, a los jóvenes, fíjense que le dice el versículo 12. A ver si lo lee hermano Jara. ¿Qué dice allí? 3:12. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Ya, entonces fíjense que dice que ellos no respetan los mandatos del rey, no adoran a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que él levantó. Por lo tanto, además de que estos jóvenes no practicaban la religión babilónica, asistiendo a los templos babilónicos ni adorando a ninguno de los dioses babilónicos,
ahora tampoco están adorando la estatua. Por lo tanto, la estatua no es parte de los dioses, sino que es otro elemento distinto de adoración. Ahora, por otro lado, se sabe por la historia y por los registros arqueológicos que en Babilonia nunca se obligó a ningún pueblo, aunque fueran sometidos, a que adoptara la religión babilónica o adorara a los dioses babilónicos. En otras palabras, Babilonia dio libertad religiosa. Pero esto acá es algo excepcional. El que el rey mandara a que adoraran esta estatua, todos los pueblos, los gobernantes y representantes de todos los pueblos y naciones, es algo atípico. Por lo tanto, tiene que haber habido una causa no común, digamos, esto no era algo ordinario, para que el rey mandara erigir esta estatua que lo representaba a él e hiciera que la adorara. Entonces, esto combinado con lo que nos dice el profeta y Reyes, nos ayuda a armar un cuadro histórico más amplio, porque sumado al egocentrismo del rey y los salameros que eran los sabios, claro, a ellos se les ocurrió la idea de que la mejor forma de que el rey pudiera, comprobar la lealtad de sus súbditos era erigir la imagen que Daniel había visto en el sueño, y de esa forma se aseguraban de que el rey rechazara al Dios de los judíos. Pero el rey fue más inteligente y se le ocurrió hacerla completamente de oro. Eso sería un buen contexto histórico y calza bastante bien con estos antecedentes que le acabo de mencionar. Ahora, en el mismo versículo 1 que leyó nuestro hermano Juan, dice que esta imagen tenía una altura de 60 codos y una anchura de 6 codos. ¿Cuántas medidas debiera tener una imagen, una estatua? La verdad es que una estatua, un dibujo como este, basta con 2 medidas, ancho y largo. Pero si nosotros tenemos algo tridimensional, y yo voy a traer algo, cualquier cosa acá, miren, un juego de mi hijo, tiene 3 medidas, alto, ancho y podríamos decir largo, pero en este caso podríamos decir más ancho, largo y alto, ¿verdad? O si la ponemos así, altura, anchura y largo, ¿verdad? Entonces, si la estatua no es un dibujo, sino que la estatua es tridimensional, tiene que haber 3 medidas, pero nos da 2 medidas. Eso quiere decir que el ancho coronal, ¿verdad?, es el mismo que el ancho sagital. En anatomía humana, el ancho así de frente se llama coronal y el ancho de perfil se llama sagital. Así que la anchura coronal son 6 codos, la anchura sagital son 6 codos y la altura son 60 codos. Entonces tenemos 3 6. Un 6 en la altura, que son 60, y 2 6 en la anchura, tanto coronal como sagital. Fuera de eso también, el rey intencionalmente quiere que el 6 esté presente, porque este dibujo no está representando las medidas, no es a escala, porque si dibujamos algo de 60 codos de altura por 6 de anchura, significa que la proporción es 10 veces más alta que ancha. O sea, es como un obelisco. No tiene, sería muy delgada la imagen, o muy alargada, sería como una pintura de Durero. No sé si han visto los cuadros de Durero que dibuja a la gente alargada y flaquita. No es una proporción humana normal. Entonces algunos dicen, bueno, tal vez tenía un alto pedestal, más o menos casi hasta esa altura, un pedestal bien largo, y de ahí la imagen para que tuviera una proporción humana, ¿verdad?, con 7, 8 cabezas, o bien la imagen era deforme, era demasiado alta. Pero estas medidas que no corresponden con la proporción humana, están mostrando de que hay una intención de que el 6 y el 60 esté presente. Se sabe que en Babilonia
el sistema era sexagesimal, era el más común, en base al número 6. Nosotros usamos el sistema decimal principalmente, y en computación el binario y otros más, pero el más importante para nosotros el decimal. Pero también el 6 tenía mucha relación con la religión. Yo no sé, me parece que mostré alguna vez, bueno, también en mi libro tengo acá un brazalete que usaban los sacerdotes de Babilonia, que se los puedo mostrar acá, miren, a ver, donde en este brazalete tenían 6 cuadros de ancho por 6 de largo. En cada cuadro tenían un número distinto del 1 al 33. Ninguno de estos números se repite, es un ingenio matemático muy interesante. Pero si nosotros sumamos cualquiera de las columnas o de las filas, nos suma 111. Y como son 6, suma 666 en forma vertical o 666 en forma horizontal. O sea, el número de Babilonia es el 6 y los múltiplos del 6. Y el 666 es como lo máximo dentro del sistema matemático babilónico. Por otro lado, el dios principal, del cual vienen todos los dioses, Anu, era representado por el número 60. Y todos los dioses tenían un número que era inferior al 60. Entonces, como la estatua tenía una altura de 60 codos y 6 de anchura, lo más probable es que esta estatua, que representa el poder de Nabucodonosor, estaba también identificando junto a Nabucodonosor todos los dioses babilónicos en los cuales él creía. Era una aceptación de la autoridad del rey de Babilonia, que se estaba exaltando como Dios, pero al mismo tiempo una aceptación de la religión babilónica. En este caso, ¿verdad? Con este decreto de muerte, Babilonia quería imponer una religión de origen pagano para todos los pueblos, una universalización de esta religión. Bueno, esto nos parece muy, muy familiar, ¿verdad? Con lo que dice Apocalipsis 13, cuando habla de que la Babilonia del tiempo del fin se mandará que se haga una imagen a la bestia, y dice que habrá un decreto de muerte y nadie podrá comprar ni vender sino el que recibe la marca o el nombre de la bestia, y dice que su número es el 666. Hay bastante similitud, pero en medio de esa falsa adoración, cuando dice que todas las naciones adoraron a la bestia y a la imagen, hay 3 que no la adoran. 3 ángeles que vuelan por el cielo y que proclaman: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, hay 3 que predican que hay que adorar a Dios, dan su testimonio. Y estos 3 ángeles de Apocalipsis 14 están representando al remanente. Y el remanente fiel de Dios en Babilonia, del pueblo judío, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, fueron los 3 varones. Entonces vemos que hay mucha similitud en la historia de los 3 jóvenes o de los 3 varones con la historia del mensaje de los 3 ángeles del tiempo del fin. Bueno, en el mismo versículo 1 dice que esta estatua fue levantada en el campo de Dura. La palabra Dura, la verdad es que no es un lugar, no se conoce ningún lugar en Babilonia con este nombre. Y al hablar del campo de Dura o la planicie de Dura, no hay una planicie con ese nombre. Pero, bueno, esto ya lo habíamos visto. Sí, no estoy retrocediendo. Pero, bueno, aquí voy a poner algunas cosas. Aquí está la palabra Dura en arameo, y aquí está cómo se escribe, ¿verdad? Esta es la D, la U, la R, la A y la Aleph. Durá, en realidad, el acento está al final. Y esta palabra dur, en el idioma arameo, significa muro o muralla. La podemos traducir en femenino o masculino como muro o muralla. Y la alef final, en arameo, es el artículo definido, que se debiera traducir al castellano como el o la. Por lo tanto, podemos traducir esta palabra como la muralla o el muro. Y de esa forma, ¿verdad? Una traducción literal sería que la imagen fue levantada en la planicie de la muralla.
o en el campo de la muralla. Y es interesante que si nosotros fechamos este evento en el año 10 de Nabucodonosor, por el año 594 a.C., coincide con lo que dicen los historiadores y los descubrimientos arqueológicos, que en ese año 594 Nabucodonosor estaba levantando la segunda muralla de Babilonia. Babilonia ya tenía una muralla que cercaba la ciudad, pero él construyó una segunda muralla más externa y más grande, y en uno de los lados, no me acuerdo cuál, porque cuando estudié arqueología el profesor nos hizo incluso un dibujo allí, pero yo no tomé apuntes pensando que nunca se me iba a olvidar, pero se me olvidó, dentro de tanta información. Él nos hizo el dibujo y nos dijo exactamente a este lado, había un campo en la muralla que él estaba construyendo, que era un campo bien amplio, donde cabían más de 2000 personas. Entonces él dijo, haciendo una X, yo creo que en este lugar es el lugar donde Nabucodonosor levantó la imagen y reunió a todos los gobernantes, representantes de todas las naciones, porque aquí cabía perfectamente unas 2000 personas. ¿Mm? Así que si nosotros traducimos la palabra dura, no la dejamos sin traducir como si fuera un lugar geográfico, sino que la traducimos por el significado de la palabra. El campo de la muralla o la planicie del muro debiera ser ese lugar donde el rey estaba levantando la muralla, ¿verdad? Y que había una planicie bastante grande como para reunir a la gente. Ahora, hay otro detalle interesante, y es que el castigo para el que no adorara la imagen, ¿cuál era? Serán lanzados al horno de fuego. Bueno, eso no era un castigo habitual. Dentro de los registros babilónicos, asirios, sumerios, acadios, solamente se han encontrado algunas personas que fueron quemadas por alguna circunstancia, pero nunca dentro de un horno. La verdad es que era más común tirarlos a los leones, matarlos a espada, pero tirar a una persona a un horno de fuego no era una pena de muerte habitual. Pero esto lo podemos entender si nosotros suponemos que el campo de Dura, o la palabra Dura significa la muralla, porque donde estaba edificando la muralla, ¿saben ustedes de qué material fueron construidas las murallas de Babilonia? A ver si alguien prende el micrófono y me dice. Bueno, parece que alguien escribió. A ver. De ladrillos, ¿sí? De ladrillos, muy bien. Entonces las murallas de Babilonia, y hay muchas fotos, dibujos, se han excavado, desenterrado las ruinas de Babilonia, y Babilonia entera fue construida de ladrillos. Recuerden que el ladrillo fue inventado en Babilonia, en tiempos de Nimrod, y dice Génesis que cuando ellos descubrieron que el adobe se podía cocer en horno y transformarse en un ladrillo más sólido, dijeron, tenemos la tecnología para desafiar a Dios. Y allí construyeron la Torre de Babel. Entonces los ladrillos cocidos en horno, el primer referente en la Biblia es Babel. Y ahora vemos un desafío al verdadero Dios también en Babel, en la provincia de Sinar, en este caso acá en el campo de la muralla. Y como era, ¿verdad?, en la planicie de la muralla, entonces había muchos hornos, porque para construir una muralla había que hacer hornos de barro en distintos lugares, en distintos puntos, para poder coser ladrillos, fabricarlos y tener material para seguir construyendo la muralla. Además que estos hornos de barro, porque se desenterraron hornos que estaban a la mitad y los arqueólogos pudieron terminarlos y reconstruirlos. Por lo tanto, sabemos las medidas, sabemos varios detalles de estos hornos. El profesor de arqueología también dibujó un horno en la muralla, perdón, en la pizarra, y estos hornos tenían una capa interior de piedra dura, sólida, que no era de Babilonia, porque en Babilonia no había montañas, ni habían piedras, sino que las exportaban, eran muy escasas,
así que solamente una capa interna con piedra, y por fuera era una construcción de ladrillos justamente, y tenía dos entradas, una lateral, donde ellos introducían los ladrillos, y una entrada arriba, como una boca redonda, a la cual se subía a través de escaleras, donde ellos tiraban el combustible hacia abajo. Entonces el fuego estaba arriba y los ladrillos eran puestos debajo. Así era como estaban fabricados los hornos. Y esto coincide mucho con el relato de Daniel, porque dice que los guardias que subieron para lanzar hacia adentro del horno a los jóvenes, nos da a entender que tuvieron que subir una escalera y que los jóvenes fueron lanzados desde arriba hacia abajo. Después dice que el rey se sentó y sentado vio que se paseaban los jóvenes dentro del horno. Esto da a entender que había una puerta, una entrada lateral también. Y eso coincide con los hornos que se han desenterrado en Babilonia. Y bueno, los arqueólogos son tan curiosos que después de armar el horno, lo encendieron. ¿Y saben cuántos grados alcanzó? Bueno, no se pierdan la clase de mañana. No, se lo voy a decir ahora. 1500 grados Celsius. Hasta 1500 grados Celsius. O sea, con esos hornos no solamente se podía construir ladrillos, coser ladrillos, sino que se podían fabricar las herramientas con las cuales trabajaban en la construcción de la muralla, y se podían fraguar armas, y lo más probable es que la estatua se levantó en ese lugar, no solamente porque hubiera una gran planicie, un lugar apropiado para juntar a la multitud, sino también porque los mismos hornos sirvieron para fundir la imagen, para construirla. Una imagen, una escultura de metal, requiere hornos para poder preparar, fabricar la imagen, y al mismo tiempo los hornos son testimonio, evidencia de la muralla, que es la palabra que tenemos aquí en arameo, durá, y coincide con el año 10 del reinado de Nabucodonosor. Bueno, vamos a salir del versículo 1 entonces, y vamos a decir algo sobre las tres palabras griegas que un hermano mencionaba ayer. Leámoslo en el versículo 4 y 5. A ver, hermano Juan. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ya. Bueno, entonces acá, dentro de todos estos instrumentos que menciona, hay tres de ellos que son de origen griego, aunque hoy en día, en base a los descubrimientos y al avance de la arqueología, se piensa que la cítara, que en griego aquí se escribe kitara, y en hebreo se escribe, se leería en arameo en realidad, katros, la E casi no se pronuncia, katros, es en realidad, se piensa ahora que es un instrumento de origen semita, o sea, era parte de la cultura babilónica y no era de origen griego. Pero sí los otros dos instrumentos, el salterio, que en griego se escribe salterion, y en el idioma arameo se escribe pesanterim, y el otro que es la sinfonía, ¿cómo lo traduce en nuestra Biblia? Parece que es zampoña, sinfonía en griego, y sinfonía en el idioma arameo. Estos dos últimos eran instrumentos de cuerda, y el primero un instrumento de viento. Estos dos últimos sí hay bastante seguridad de que son de origen griego. Entonces los que no creen en la historicidad de Daniel, ellos decían, bueno, el imperio babilónico cayó y fue dominado el mundo por los persas, que impusieron su idioma, su cultura, y después de que el imperio persa duró más de 200 años, vino el imperio griego, y los griegos impusieron su idioma, su cultura al mundo entero,
Entonces, si encontramos en el libro de Daniel algunas palabras de origen griego, significa que efectivamente Daniel fue escrito en el tiempo de los griegos y no en el tiempo de Babilonia. Entonces, es como una evidencia encontrar palabras griegas en el libro de Daniel, de que el autor de Daniel no vivió en el siglo VI como la Biblia da a entender, sino que vivió en el siglo II, en tiempo de los griegos, y por ese motivo hay presencia de palabras griegas en el libro. Esa era una evidencia fuerte que dieron los críticos durante más de un siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero yo tengo aquí algunas citas de un arqueólogo, Yamauchi, algo así, de origen oriental, pero es uno de los más expertos en la historia antigua, Edwin Yamauchi. A ver, por ahí está el apellido, Yamauchi, ¿sí? Es experto en la cultura, los pueblos antiguos. Él dice lo siguiente: yo traje algunos parrafitos dentro del material, de los materiales que él ha escrito muchos libros, es el más experto en esta área. Dice: hoy se sabe que el contacto entre griegos y babilonios es anterior incluso al tiempo de Daniel. Hay antecedentes arqueológicos de contacto entre estos reinos desde la edad del Bronce Medio, o sea, entre el 1700 y 1450 a.C., y Daniel vivió por el año 600 a.C. Imagínense, casi o más de 1000 años antes ya los griegos y los babilonios tenían contacto cultural. Dice: hoy se sabe que Nabucodonosor usó mercenarios griegos en su ejército. Incluso Antiménidas, el hermano del famoso poeta Alcaeus, luchó como un mercenario para Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor, cuando luchaba con sus ejércitos, también tenía mercenarios griegos. Se sabe que tuvo carpinteros griegos e incluso la sala del trono de Nabucodonosor tiene influencia griega. Nabucodonosor era conocido por hacer uso de músicos extranjeros, y según lo demostrado en las listas de raciones, se encontró una piedra en forma de prima donde tenía escrito todas las personas que comían del palacio del rey, músicos, administradores, contadores, etc. En esta lista de raciones dice: atestiguan de la presencia de algunos griegos en Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Si Daniel hubiese sido escrito en el periodo griego, es sorprendente que usara solo 3 palabras griegas en un libro que tiene más de 5000 palabras. Y ninguna de estas palabras es un verbo ni una expresión que arme una oración, son solo instrumentos musicales. Y los instrumentos musicales conservan el nombre del pueblo que le dio origen. Y yo pongo aquí un ejemplo nuestro. Por ejemplo, la trutruca es un instrumento musical de origen mapuche, y la trutruca, si se vende en otro país, se va a llamar trutruca. Quizá un gringo le llame trutruca, pero no va a tomar otro nombre, porque el instrumento se inventó aquí. Por lo tanto, el que sean solo instrumentos musicales los que se mencionen en griego, y no todos, sino 2 o 3, no es una evidencia de que el autor vive en tiempo de los griegos, sino al contrario. Sería muy extraño que solamente usara esas pocas palabras griegas en un libro que tiene más de 5000 palabras. Además que todo lo que dice este historiador, todas las evidencias que hay del contacto entre Babilonia, el contacto cercano, Babilonia y los griegos, antes de que existiera Grecia como imperio, no trae ninguna dificultad como para encontrar estas pocas palabras griegas allí en Daniel. Entre paréntesis, están escritas en esta forma, están en arameo, pero no corresponde a palabras de origen arameo, por lo menos estas dos, en esa hay duda. No son palabras de origen arameo, sino que son de origen griego y se escribiría originalmente así, por lo menos estas dos, y posiblemente esa. Bueno, aquí coloco una pregunta: ¿quién es como Dios? Y la verdad es que esto es el significado de Miguel. Miguel significa, puede ser pregunta, ¿quién es como Dios? O puede ser afirmación, el que es como Dios. Y recuerden que uno de los amigos de Daniel
Daniel, Ananías, Mi- Micaías y Azarías. El segundo, ¿verdad? Tiene un nombre parecido y con un significado parecido, que es un nombre de alabanza a Dios, ¿eh? que exalta a Dios como único. Miren. Y esto está en el centro del quiasmo. Si ustedes recuerdan, a ver si retrocedemos acá al quiasmo que propone Lucas. Lucas dice que el centro del quiasmo es la confesión de fe de los judíos. ¿Cuándo confiesa su fe? Su confesión es la respuesta a la pregunta del versículo 15 del rey Nabucodonosor. Leamos, hermano Juan, el versículo 15, a ver, aunque lo tenemos acá, pero léalo. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que ha hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Ya, esa es la pregunta del rey. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? ¿Se acuerdan el título que pusimos a este tema? ¿Quién puede? ¿Quién tiene el poder? En el capítulo 2, la pregunta que hizo el rey, ¿quién puede conocer lo que el rey soñó? Esa era la pregunta. ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene omnisapiencia? La pregunta de ahora es ¿quién puede? ¿Quién es omnipotente? Y otra vez la respuesta es la misma. Y miren lo que dice este teólogo Archer en base a este texto. Dice, con esta pregunta, Nabucodonosor ha convertido su confrontación con hombres a un enfrentamiento con el Señor Dios Todopoderoso. Porque aquí el rey no está desafiando a los jóvenes, a los varones solamente, sino que está desafiando al Dios. ¿Y qué Dios será el que pueda libraros de mis manos? Entonces el rey ahora, de esta confrontación con los jóvenes o los varones hebreos, se me olvida que no son jóvenes ya, esta confrontación con los varones hebreos se transforma en una confrontación del rey de Babilonia contra el Dios de los hebreos. Se metió en problemas el rey, ¿verdad? Bueno, miren, esto algo decía el hermano Adasme, Ricardo Adasme, ayer él hizo una pregunta si los nombres de los jóvenes tenían alguna relación con su destino, y claro, aquí al parecer hay los nombres Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. Ayer también nos decía Benigno Retamal que muchas veces, o sea, pocas veces se nombraban los nombres babilónicos. La mayoría de las veces seguían llamándose Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero acá en el capítulo 3 es interesante que los nombres que se usan para ellos son los nombres arameos. 13 veces. Y en el resto del libro solamente aparece 2 veces. Una vez en el capítulo 1, cuando cuenta que se le puso esos nombres, se le cambió, y una vez en el capítulo 2, pero acá 13 veces se le llama Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre babilónico. O sea, en este capítulo, la intención literaria es mostrar que los jóvenes estaban prácticamente desamparados. Se los muestra como ya sin identidad, en medio de una multitud en Babilonia, en una tierra extraña, con la presión de los instrumentos de música y la multitud postrada, y con nombres arameos, paganos, sin nadie que los ampare, presionados por el grupo, por las circunstancias, por un decreto de muerte, por un rey airado, de participar en la adoración de Babilonia. Por esa presión tan fuerte, Apocalipsis dice que finalmente prácticamente todos adorarán a Babilonia, excepto el remanente fiel. Y esa misma fortaleza que necesita el remanente en el tiempo final, la tuvieron estos varones acá, en esta historia. De Sousa, que es el autor del folleto, él dice allí, yo saqué esta frase de él, dice, un claro intento de negar su identidad hebrea los hace aún más vulnerables, están desamparados. Aunque destaca que ellos reaccionan
de acuerdo a su identidad hebrea. O sea, esta mención 13 veces de sus nombres y en arameo muestra que ellos ya se le está negando su identidad hebrea. Pero cuando ellos actúan, cuando ellos hablan, cuando responden a la pregunta, ellos lo hacen con su identidad hebrea. ¿Se dan cuenta lo interesante? Es un choque de dos identidades, dos cosmovisiones, dos religiones. Esas dos religiones nacieron en Génesis 4, con los dos hermanos. Caín inventó una adoración centrada en el egocentrismo, la exaltación del hombre. Y Abel creó una religión centrada en Cristo, en un cordero vicario que muere en nuestro lugar. Y lo que él ofrece, lo ofrece para exaltar al Creador. Entonces acá sigue diciendo el pastor de Sousa, ellos se les niega su identidad hebrea, pero cuando responden, lo hacen de acuerdo a su identidad hebrea, de conforme al nombre que se les asignaron sus padres, Ananías, Misael y Azarías, que significan, Ananías, Jehová tiene gracia, Misael, ¿quién es como Dios? Esta es una alabanza, aparece mucho en los Salmos, ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién es como Dios? Y Azarías, ¿se acuerdan? Que yo les dije que significaba Ías, Yahvé, ayuda, Eser o Azar, significa ayuda, Jehová ayuda. Entonces ellos esperan encontrar gracia en medio de ese desamparo, en medio de esa crisis. Gracia y misericordia de parte de Jehová. Su alabanza, porque el segundo nombre es una alabanza, es para Dios, no es para la imagen del rey. Así que esperan que Jehová los ayude, el significado del tercero. Y siempre se menciona en el mismo orden. Por lo tanto, los significados de los nombres en esa situación esperan encontrar gracia de Jehová, porque Ananías significa gracia de Yah, de Jehová, porque su alabanza es solo para Dios, Misael, el de Elohim Dios, y esperan que Jehová los ayude, porque Azarías, Ías, es Yahvé o Jehová, del cual ellos esperan la ayuda. Y Misael, que significa quién es como Dios, una alabanza, ¿verdad? Es interesante porque el dios Marduk, el templo del dios Marduk que estaba en el centro de Babilonia, se llamaba Esagila. Y en ese templo de Esagila, la calle lateral que llevaba al templo se llamaba en idioma arameo Ayu Iluki Marduk, que significa que Dios es como Marduk. Y Misael se llama ¿quién es como Dios? Fíjense lo interesante. Y cuando leemos Apocalipsis, la bestia, que también hará una imagen y también habrá un decreto de muerte, dice en el versículo 3 y 4, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, el mundo entero alabó a la bestia, excepto un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, fíjense ustedes que esta pregunta es importante. ¿Quién? ¿Quién es como Dios? Y los jóvenes respondieron que el único inigualable, el único que tiene poder para librar incluso de esa circunstancia, es nuestro Creador. Y hablando del dragón, yo les muestro que en las paredes de Babilonia se encontraron distintas figuras de dragón que representan a Marduk, el dios principal. ¿Y se acuerdan cómo se llama la calle? Que Dios es como Marduk. Y dice que el dragón, adoraron Apocalipsis al dragón que dio autoridad a la bestia y también a la bestia. Bueno, tengo aquí una cita de un historiador, Stephen Kaiser, dice, desde el siglo XII a.C., Marduk fue visto como el supremo regidor cósmico de la Tierra. Los babilonios creían en que él era el creador del universo y rey de los dioses y los humanos, y lo representaban justamente como un dragón. Aquí tengo un sello de una ciudad sumeria, la ciudad de Lagash,
esta ciudad de Mesopotamia. Bueno, los sumerios fue la primera cultura que se estableció en Sumeria, perdón, en Mesopotamia. Eso lo pasan en la escuela, ¿verdad? Los sumerios y después los acadios, las primeras culturas anterior a los egipcios incluso, y de allí deriva después, en el mismo territorio, se funda el Imperio Babilónico, y la ciudad de Sumeria y Babilonia, todas las funda Nimrod, según Génesis capítulo 10. Y se encontró un sello redondo de un rey que al hacerlo circular sobre la greda queda estampada una figura así. El dios Enki, el dios principal, un dios mediador que trae a un hombre, a una mujer y a una serpiente culpable. En realidad es un dragón, pero es una serpiente, porque dracon en griego significa serpiente. Y cuando levantaban la mano las personas así, caminaban con la mano así, eso se llama, se me olvidó en este momento, pero era una forma de reconocer que habían cometido una falta digna de muerte. Por lo tanto, el hombre y la mujer y la serpiente son culpables, pero la serpiente representada con patas y alas como dragón, porque la serpiente del Edén tenía patas y alas, de manera que el dragón, así como el dragón de Babilonia, ¿verdad?, con patas y alas, este dragón y el dragón de Apocalipsis están representando a la serpiente antigua, el primer rebelde contra la autoridad divina, el primero que quiso ser adorado como Dios. Bueno, vamos a ver algunos detalles finales, pero antes de eso tenemos que leer los versículos 16 y 17, que dijimos que son centrales. A ver, hermano Juan. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por No, el el dicho de capítulo los... 3, no el 4, el 3. Ah, perdón. El 3, 17 me dijo. El 16 y 17. Ya dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien serviremos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ya. Entonces, fíjense la respuesta valiente de los jóvenes. Ellos digamos, estaban dando una respuesta que realmente era de riesgo, porque ellos no tenían la seguridad de que Dios iba a actuar en su favor. Confiaban en Dios. En lo que Dios hiciera iba a ser lo más sabio y lo más justo. Pero ante la pregunta, ¿qué Dios tiene el poder de librarlos? Ellos dijeron, nuestro Dios puede, nuestro Dios tiene el poder. No sabemos si lo va a hacer. Él puede hacerlo y nos librará. Pero si no lo hace, si decide no librarnos, no es porque no tenga poder. Y si no lo hace, tampoco vamos a adorar a tu imagen. Entonces la respuesta de los jóvenes no dependía de una recompensa, no dependía de la presión, no dependía de la obligación, sino que dependía de una convicción. Era una respuesta de fe, ¿sí? No había interés propio, porque ellos estaban arriesgando su vida. No ganaban nada, por lo menos desde la perspectiva humana, confesando a su Dios. Lo único, aparentemente, era perderlo todo, perder la vida. Y esa es la verdadera oración. Yo trato de orar todos los días en mi oración, pedir para ser un cristiano genuino. Porque, ¿qué otra cosa podemos pedir a Dios? Ser un cristiano genuino. ¿Mm? Porque muchos cristianos no son genuinos. Y quizá yo mismo no lo fui en algún momento. Pero la meta de nuestra vida simplemente es ser un cristiano, un seguidor de Cristo, pero uno genuino. Y estos jóvenes, aquí se demuestra que ellos fueron genuinos. La prueba fue necesaria para que el universo entero pudiera mirar que ellos realmente eran fieles. Estos jóvenes nunca hablaron, nunca escuchamos su voz. Es la primera vez que los escuchamos hablar en el libro de Daniel y en la última. Pero en medio de la prueba, ellos testifican y ellos reconocen solo a su Dios. Entonces, de esta forma, el universo entero pudo conocer lo que había en su corazón, ya que eran tan silenciosos.
Y como los ángeles no son omnisapientes, no pueden vernos por dentro, ellos solamente pueden conocer nuestras acciones. Y por eso es que es necesario un juicio investigador, porque los ángeles tienen que examinar nuestras obras para ver si realmente somos cristianos genuinos. Ese es el motivo del juicio. Entonces Daniel 3 nos responde a aquello. Pero al mismo tiempo, Daniel 3 nos da un anticipo de lo que nosotros tendremos que vivir en el tiempo final, cuando tengamos que enfrentar un decreto de muerte y una imagen con el 666. Vamos a mostrar algo más acá. Bueno, Golden Gate dice, Dios no los liberó del horno, sino los liberó en el horno, yo diría, en el fuego, ¿sí? Porque hasta el último momento ellos dijeron, Dios nos puede librar de tu mano, pero no los libró. Los amarraron, los soldados los subieron por las escaleras, los tiraron al horno, cayeron al fuego. Dios no los libró del horno, pero los libró en el horno. Y allí apareció Cristo. Y eso lo tenemos en el versículo 24, si leemos el versículo 24 y 25. A ver, hermano Juan. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó deprisa, y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Respondió él y dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ya. Fíjense que el rey se sentó para ver su victoria, pero lo que vio fue su derrota. Él dice, ¿no echaron 3 varones al horno? Pero yo veo 4, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios o al Hijo de los dioses. En arameo es Damé levar el ajim. Damé significa semejante, levar significa al Hijo, y el ajim es Dios en plural, en arameo. En hebreo, Dios en plural se dice Elohim, con M, y en arameo es Elahim, con N, final. Entonces algunos traducen, como la versión de mi hermano Juan, traducen en singular. Era semejante al Hijo de Dios, ya que la Biblia, el Antiguo Testamento, generalmente usa el plural para Dios, entonces lo traduce como singular, como en el resto de los textos que usan Elohim. Pero es probable que acá, como estas palabras fueron dichas por Nabucodonosor, que era pagano, ¿verdad? Y en arameo, y él creía en muchos dioses, él habló de este varón como uno semejante al Hijo de los dioses. Eso quiere decir divino, porque la frase hijo de, en los idiomas semita, es una forma de transformar un sustantivo en adjetivo. Como hijo del trueno significa explosivos, o como hijo de misericordia significa misericordioso. Entonces, hijo de los dioses significa divino. Él vio un ser divino. Al final del relato dice que Dios envió a su ángel para librar a los jóvenes, pero en la mentalidad babilónica, para los babilonios un ángel era un dios. Entonces él está reconociendo que el cuarto varón es un ser divino. Y esto tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque esto rompe todos los esquemas de la religión babilónica. Si ustedes recuerdan el capítulo 2, cuando el rey les impuso que le adivinaran el sueño, los sabios respondieron, lo único que pueden hacerlo son los dioses, pero su morada no es con la carne, porque en la religión babilónica los dioses eran trascendentes, no moraban en la carne, vivían en el cielo. Y por eso es que los templos tenían que ser tan altos y arriba estaba la imagen, porque quería representar un Dios que estaba inaccesible para el ser humano, no estaba en nuestra altura. Y en la Biblia, a pesar de que nuestro Dios es tan grande y está por sobre todas las cosas, Dios también mora con el humilde
de corazón. Y Dios puede descender. Dios no solamente está sobre nosotros, sino que también Dios se acerca y desciende para estar con nosotros, sobre todo en medio de la aflicción. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés: construyan una tienda para mí porque quiero vivir en medio de ustedes. O piensen ustedes cuando Isaías dice que el Mesías será Emanuel, nacerá un niño, pero se llamará Dios con nosotros. O piensen ustedes en Juan 1:14 cuando dice que el Verbo que creó todas las cosas y es eterno y es Dios, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Piensen ustedes en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, cuando dice que desciende la nueva Jerusalén del cielo a la tierra, y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, el descenso de Cristo, de un ser divino, al horno de la aflicción en la tierra, es un anticipo de la encarnación. Es algo que es diferente a todas las religiones paganas del mundo, porque todas las religiones paganas antiguas y las modernas piensan que los dioses son inalcanzables, inaccesibles, están más allá de nosotros, y por eso es que los dioses nos castigan, por eso es que nosotros tenemos que hacer mandas, penitencias para agradar a los dioses, por eso es que la salvación está centrada en el mérito humano, porque solamente si yo hago algo, si alcanzo una altura, si hago un cambio de vida, si llevo una ofrenda valiosa, si hago un sacrificio, si mato a mi hijo, si hago algo extraordinario, los dioses se pueden compadecer de mí. En la religión de Babilonia, como también en la religión shintoísta, taoísta, etcétera, todas las religiones paganas, la salvación es cuando el hombre alcanza el nivel de Dios. El hombre tiene que subir hasta alcanzar a Dios. Y es una penosa tarea y angustiante tarea. La religión es sufrida, pero en el cristianismo es Dios quien desciende a nuestra altura. Dios es el que baja, Él se encarnó, Él vino a pagar mi deuda. Entonces la salvación no es por lo que yo pueda alcanzar, sino es porque Él nos alcanzó. Esto hace una diferencia con todas las religiones que han existido. Un dato más les pongo acá, que en la versión griega, aquí en el versículo 23, un versículo antes, se inserta entre este versículo y el 24, aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, el relato de corrido, pero aquí ellos insertan, no me recuerdo, son como 50 versículos, donde está el cántico de los jóvenes hebreos, una de las secciones apócrifas de la Biblia griega de Daniel, pero también había una pregunta sobre esto. Los rollos del Mar Muerto que se encontraron, ninguno tiene esa sección de la Septuaginta griega. Los rollos del Mar Muerto, que datan de más de 2100 años atrás, en este fragmento que está en la cueva 1, el segundo rollo que se encontró en esa cueva de Daniel, y también en la cueva 4, el cuarto rollo que se encontró, en ambas, ¿verdad? Estos fragmentos 1 y 2 significan distintos pedacitos de un mismo rollo. Hay un rollo B que está fragmentado, y en dos de esos fragmentos, y acá en ese específicamente, podemos encontrar estos versículos unidos, el 23 al 24. Entonces esta sección apócrifa no está en el hebreo original. Otro detalle que menciono es que en el Quiasmo que nos mostraba acá nuestro hermano, ¿verdad?, el Quiasmo que nosotros hemos seguido, la vindicación de los varones con la presencia del Hijo de Dios hace un paralelo o un contraste con aquellos que acusan a los varones. Hay alguien que acusa a los varones y hay alguien que defiende a los varones. Sabemos que en el juicio el abogado defensor es Cristo, pero el que nos acusa es Satanás. Y vamos a leer allí solamente el versículo, a ver, me parece que es el 8 que yo quiero leer. Sí, el 8. Lea el 8, hermano Juan.
quiero mostrar un detalle. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y denunciaron a los judíos. Ya. Entonces, fíjense ustedes que no fue el rey el que se dio cuenta que los varones no adoraron su imagen, sino que fueron varones caldeos. Y se acuerdan que en el capítulo 2 los varones caldeos son los principales en la comitiva que habló con el rey, a los cuales el rey le exigió que le adivinaran el sueño. A los varones caldeos el rey los mandó a matar. Y si no es por la intervención de Daniel, ellos habrían sido muertos. Pero Daniel les salvó las vidas. Y ahora, a los mismos que Daniel les salvó la vida, dice que vinieron y acusaron maliciosamente a los jóvenes hebreos. O sea, los jóvenes fueron lanzados a la muerte por culpa de aquellos a quienes habían salvado. Eso quiere decir que dentro de nuestras filas se levantarán acusadores que van a condenarnos, ¿verdad? Van a acusarnos. Y ustedes ven cómo muchas veces dentro de la iglesia se levantan algunos grupos, algunos hermanos, que comienzan a acusar a los pastores, a los líderes de iglesia, digamos, todo aquel que está enfrente lo comienzan a acusar y, y critican a la iglesia, critican los diezmos, critican la administración, critican las decisiones, pensando que es fácil dirigir la iglesia del Señor, o pensando que los líderes humanos nunca se equivocan. Y la verdad es que sí se equivocan porque son humanos, a pesar de que el Señor dirige a su iglesia, es lo que creemos, ¿verdad? Pero hay algunos que su misión es acusar, buscar errores, buscar alguna caída. Sin embargo, la misión nuestra está acá, confesar a nuestro Dios. O sea, nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Y Cristo, su papel es defender, pero el acusar es aquello de los traidores, los enemigos, y en Apocalipsis el acusador de los hermanos es Satanás mismo. Por lo tanto, así como Cristo se aparece para vindicar, Satanás es el que hace el papel de acusar. Y eso, ¿verdad? Debe a nosotros hacernos estar alertas de no caer en la trampa de buscar los errores y acusar o condenar a nuestros líderes, que obviamente como humanos se equivocan, pero la Biblia nos enseña qué hacer cuando alguien se equivoca. Aparte de orar por ellos, podemos acercarnos a ellos y hablar, amonestarlo en el nombre del Señor, pero no andar acusando por atrás, ¿verdad? Bueno, y a ver qué es lo último. Eso me parece que es lo último que quería decir, ¿sí? Pero lo central acá, el clímax, podríamos decir, son estos versículos donde aparece el Damé, Levar, el Ajín, uno semejante al Hijo de los Dioses. Es Cristo, ¿verdad? En esta primera mitad de la historia encontramos que hay un ser divino que desciende a la tierra, al horno. Y en la segunda mitad, en Daniel 7, en las profecías, encontramos que hay un humano, uno como hombre, que asciende al cielo y está frente al trono de Dios. Un contraste, ¿verdad? Bueno, eso es lo que podemos resaltar, ¿verdad? Es lo más importante de todo esto. Ahora vamos a escuchar preguntas. Creo que... tengo una más, miren. Tengo una diapositiva más. La leo. Esto lo saqué un párrafo de mi libro porque no alcancé a resumir. Es interesante que el horno se transforma en un símbolo de Babilonia desde el Génesis. Fue en Babel donde se inventó el horno para cocer ladrillos. Con esa tecnología los hombres dijeron, vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y luego, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Moisés advirtió a Israel, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o de mujer. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. En otras palabras, los israelitas no debían adorar esculturas porque fue el Dios invisible
el que los sacó de los hornos de ladrillo de Egipto. Les voy a sacar esta. El rescate del horno, por tanto, se transforma en un símbolo del éxodo de Egipto y en la esperanza de un nuevo éxodo de Babilonia. Isaías se refiere al cautiverio babilónico como el horno de la aflicción. Entonces, fíjense en la importancia del horno. El horno es un símbolo del éxodo. Y en los evangelios y en las epístolas, principalmente en Romanos, el éxodo es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, del triunfo sobre la esclavitud del pecado. Entonces, como los jóvenes salieron del horno, es como un símbolo de que nosotros saldremos de la tumba, incluso si es necesario, cuando Cristo Miguel venga por nosotros. Y el que este varón, semejante al Hijo de los dioses, haya descendido para estar con su pueblo remanente y defenderlos, nos recuerda el papel de Miguel al final del libro, porque Miguel es el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Él es el que defiende a su pueblo. Y acá el que vino a defenderlo es un ser divino. Por lo tanto, Miguel tiene que ser también un ser divino. Dios promete librar en medio de la aflicción. Esa es la última. Ahí terminamos. Bueno, hermanos, ahora sí, preguntas, opiniones. La hermana Patricia Gutiérrez, que está desde... Patricia Gutiérrez desde Estados Unidos nos quiere hacer una pregunta. Hermano Héctor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Hable nomás. Ah, ya. No, Yo tenía apagado, la escuchamos. Ah, ya. Gracias. Mi pregunta es muy sencilla. Quería saber por qué Daniel en ese momento no es echado en el horno de fuego por no adorar la estatua junto con sus compañeros. Ya, bueno, Daniel no se menciona. Lo más probable es que el rey, como fue Daniel el que le adivinó el sueño de la imagen, Daniel sabía que solo la cabeza era de oro. Daniel sabía que la estatua iba a ser desplazada por el reino eterno de la piedra. Daniel habría echado a perder todo el panorama. Por lo tanto, como Daniel era un personaje tan importante, lo más probable es que el rey lo envió muy lejos, lo envió a hacer comercio a China. Date un viaje a China para hacer comercio exterior y mientras, ¿verdad? Él preparó todo el escenario. Así, sin Daniel, él se encargaba de que no hubiera nadie que entorpeciera su acto de adoración idolátrica. Después de todo, los tres jóvenes nunca decían nada. El único que hablaba era Daniel. El que propuso en su corazón no comer de la comida del rey fue Daniel. Tal vez si no hubiera sido por Daniel, los jóvenes hubieran comido cerdo y tomado Coca-Cola, pero en este momento, ¿verdad? 10 años después, ya maduros, estos jóvenes que aparentemente eran inofensivos, se convirtieron en los testigos en este momento crucial. Y esto para mí significa que nosotros dependemos de los pastores, de los teólogos, de los líderes, pero llegará el momento en que los líderes van a estar en la cárcel o de alguna manera callados. Y son los laicos los que van a tener que dar testimonio ante tribunales. Ustedes van a tener que defender la verdad. Y por eso es que deben prepararse. Ahora, no fue Daniel, ¿verdad?, el que siempre vemos adelante, sino ahora él está ausente. A quien vemos es a los laicos, ¿verdad?, que aparentemente no son inofensivos, que no son un peligro, pero ellos, ¿verdad?, dieron un testimonio poderoso. Y Dios espera eso de ustedes. Amén. Gracias, hermano. Súper buena la respuesta, ¿no? Amén, Señor. Amén. Jonathan Díaz tiene una pregunta. Pastor, gusto saludarle, muy interesante Igualmente. su Gracias. tema, muy enriquecedor, los datos históricos, le agradezco. Y mi pregunta está relacionada con esta imagen que levantó Nabucodonosor,
y su paralelo con la ley dominical en el tiempo del fin. ¿Existe Ujú. alguna relación entre ambos símbolos para nosotros hoy en día? Bendiciones, pastor. Ya. Bueno, hay una analogía, ¿verdad? Que algo ya dijimos. Y algunos se han dedicado, algunos teólogos, a buscar todos los paralelos entre Daniel 13 y Apocalipsis 13 y 14. La verdad es que yo no he leído esos trabajos, pero sí hay bastantes paralelos que son obvios. Por ejemplo, la imagen, el decreto de muerte, el número 666, los tres ángeles, los tres jóvenes, el testimonio de ellos, el testimonio de los jóvenes, todas esas cosas, ¿verdad? Tienen mucho en común. La presencia del dragón, ¿verdad? Hay bastantes paralelos. Sería bueno que ustedes lo explotaran. Yo, es todo lo que he leído o deducido hasta ahora. No, no he indagado más, no he ido más allá, pero seguramente hay más paralelos. ¿Mm? Bueno, leí ahí, perdón, algo de que si Ezequiel, como Ezequiel estaba en Babilonia, si posiblemente él también adoró la imagen, como el rey Sedequías, que viajó de Jerusalén. Bueno, en el caso de Ezequiel y los hebreos que vivían en torno al río Ulai, ninguno de ellos fue convocado a dar la imagen, porque ellos no representaban liderazgo dentro del imperio. Ellos eran un pueblo esclavo allí, ellos estaban cautivos, pero los que fueron convocados fueron solamente los que tenían cargos importantes, los alcaldes, los gobernadores, senadores, diputados, no los esclavos, ¿sí? Los jóvenes hebreos sí, porque se acuerdan que en el capítulo 2, Daniel, cuando adivinó el sueño, consiguió que el rey pusiera en cargos importantes en el palacio de Babilonia a estos jóvenes. Y como tenían cargo importante, se vieron comprometidos en esta situación. Pastor, tengo una pregunta. Bueno, Inés. Tengo una duda Uh-huh. que ayer me surgió conversando con otro hermano, contándole lo que yo estoy aprendiendo acá. Ya. Él no entendía que el ángel Miguel era Cristo, Ya. pero me sacó también, creo que era el ángel Gabriel. Hay una duda ahí, ángel Gabriel y ángel Miguel. Ya. ¿Podría usted aclararme la duda? Sí, todavía no hemos llegado a Gabriel, pero le digo rapidito, el ángel Gabriel, la hermana de Juárez, dice que es el que tomó el lugar de Lucifer cuando cayó. Es el ángel más poderoso del cielo. Gabriel, de hecho, significa poderoso de Dios o guerrero de Dios. O sea, Geber es un ángel. significa fuerte, valiente, poderoso. Es un ángel guerrero que está peleando, ¿verdad?, en este conflicto cósmico contra aquel ángel rebelde que apostató. Ya. Pastor. Hola. Sí, hermano Joaquín. Hola, pastor. Una consulta, yéndome un poquito para atrás, en base a lo que preguntaba la hermana sobre la presencia o ausencia de Daniel del evento, que igual genera duda, existe la posibilidad de que él haya sido testigo ocular, porque igual el nivel de detalle del relato, por ejemplo, el diálogo que tienen los jóvenes hebreos con Nabucodonosor, da a entender que quizá él pudo haber estado presente. Me acuerdo que hay una película incluso en que se muestra a Daniel al lado de Nabucodonosor cuando los jóvenes son enviados al horno de fuego. ¿Existe la posibilidad que él haya estado presente? Bueno, el texto no dice nada, pero yo creo dentro de las tesis que hay que él no estuvo, que tiene que haberlo enviado sin decirle, porque si él lo hubiera sabido, no habría estado con el rey sentado. Él no hubiera estado en concordancia con esto. Y también recuerden que él, dentro de todo Babilonia, los únicos amigos verdaderos que tenía eran estos tres amigos, porque los colegas de trabajo eran traidores, andaban acechándolo, buscando la ocasión para hacerlo caer. Querían solo su muerte. Entonces, obviamente, cuando Daniel volvió, los jóvenes le contaron, y tienen que haberle contado más detalles todavía. Él puso un resumen muy breve de lo que pasó. Y además de los jóvenes que le contaron, tienen que haberse enterado por todas partes, porque esto tiene que haber sido un evento, digamos, que todo el mundo lo comentó. Muchas gracias. Silvano Jara
Silvano Jara tiene una pregunta. Sí, pastor, mire, en el capítulo 3, en el versículo 4, Daniel habla allí, menciona los instrumentos musicales. Sin embargo, en la NBI y en otra traducción de los testigos de Jehová, habla que los heraldos, dice, hablaron en alta voz, evitando nombrar los instrumentos de musicales allí. ¿No dice, no menciona los instrumentos? No los menciona Ah, ya. en la NBI. Bueno, no, los instrumentos están en el idioma arameo en este caso, en el original. Bueno, la NBI trata de hacer algo más, digamos, en un castellano más fácil de leer, y ustedes ven aquí que el estilo literario del capítulo 3 es de reiteraciones, repeticiones. Por ejemplo, dice, 13 veces menciona los nombres de los 3 jóvenes, Ananías, Misael, Azarías, podría haber dicho los varones, pero menciona los nombres. Y menciona que no se quemó ni el cabello, ni las calzas, ni el chaleco, ni la capa, y menciona que los instrumentos de música, que son la zampoña, la flauta, el tamboril, etc., al oír la voz del pregonero, los capitanes, sátrapas, oidores, consejeros, etc., y estas cosas las va repitiendo muchas veces. Entonces Daniel, a través de este recurso, quiere que nosotros conozcamos cómo era la adoración en Babilonia, cómo era el estilo de adoración de la religión babilónica, una religión de mantras, de repeticiones incansables, que no era espontánea, no había un encuentro con el Creador cuando se iba al culto, sino que era todo automático, ¿verdad? De memoria. No importaba tampoco la voluntad, la fe, sino que al rey no le importaba que ellos lo quisieran o no. Él ponía un decreto de muerte. Si no se postran, los mato. Entonces, bueno, en ese sentido todos nos bautizamos, ¿verdad? Si no te bautizas, te mato. Todos nos haríamos de esa religión, pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces este estilo reiterativo, ¿verdad?, cansa un poco. Si nosotros sacáramos toda esta repetición, el capítulo 3 sería más breve. Y seguramente la NIV quiso sacar un poco estas repeticiones, pero al conservarla, la Reina Valera nos muestra, ¿verdad?, un detalle que el autor quiso colocar: la reiteración, la repetición, ¿verdad?, la parte mecánica dentro de la adoración de Babilonia. Muy bien, gracias. Hermana Inés. Hola, Héctor. Quiero decir algo de respecto de los instrumentos. Ya. Que la adoración de esa imagen de oro estaba también haciéndose con instrumentos que eran para el único Dios, exceptuando unos 2 o 3, pero eso eran la verdadera adoración. Yo me acuerdo que el folleto anterior, ese que estudiamos sobre Daniel, ahí se daba mucho énfasis a qué instrumentos se ocupaban y cuáles eran exclusivos para el Señor. Y entonces en esta adoración falsa, pseudo adoración que querían hacer a esa imagen, también están los instrumentos. Está todo relacionado con Apocalipsis, veo yo. Gracias, hermana. Hermano Rodrigo Navea. Hola, Héctor, buenas noches. Sí, quería hacer una precisión y también hacer una pregunta. La precisión sobre la respuesta anterior de la Biblia NBI. Sí se mencionan los instrumentos en los versículos 5 y el 10, pero omite la repetición en el versículo 15, que es donde Nabucodonosor habla, y solamente menciona instrumentos musicales. Ya, pero qué buena la aclaración. Cuando se establece la ley, dice el versículo 5, menciona los instrumentos musicales, después el versículo 10 los vuelve a repetir, y después el versículo 15, cuando Nabucodonosor habla y dice, le reclama a los jóvenes judíos que no se inclinaron, le dice, ustedes no se inclinaron
ante mi estatua, etcétera, cuando oigan los instrumentos musicales tienen que hacerlo. Dice Ya. los instrumentos musicales. Ya, gracias por la aclaración. Entonces, no elimina los instrumentos todas las veces, sino solamente una vez. Yo Exacto, estoy viendo a ver solamente si- los omite una vez. Ya, Y por lo menos la versión que tengo yo los menciona en el 5 y el 15. ya. O sea, perdón, el 5 y el 10. Y el 15 lo Ya. omite. Y la pregunta que quería hacer, ¿hay algún sí. registro arqueológico que mencione o se haga la mención en algún registro arqueológico de la estatua? Porque se supone que era una estatua gigante, y qué pasó, o sea, qué pasó con eso, que los hornos sí se entiende que se pueden haber conservado por efecto de la construcción de las murallas y todo lo que ellos estaban haciendo en ese momento como adelantos tecnológicos, pero ¿qué puede haber pasado con la estatua y si hay algún registro de lo que haya pasado con esa estatua? Bueno, no hay registro y lo más probable es que la estatua no quedó allí erigida porque si Dios se manifestó tan explícitamente, tan poderosamente, ¿verdad? Salvando la vida de los jóvenes, apareciéndose en el horno, que el rey reconoció que era un ser divino, entonces si él hubiera dejado la imagen en su lugar, habría sido un desafierto a sabiendas después de esa gran demostración. Porque recuerden que el capítulo termina cuando él dice, yo mando a todas las naciones, pueblo y lengua que adoren al Dios de los hebreos. Entonces, él, aunque no estaba convertido todavía, él tiene que haber desarmado la imagen. Y Claro, claro, eso. Y el oro, obviamente, no lo va a botar. No, claro. O sea, el oro tiene que haberlo guardado en el banco o haber hecho otro aparato o otros adornos, pero el oro lo aprovecharon, ¿verdad? Heródoto, el Claro. historiador griego del siglo V, dice que cuando los persas conquistaron Babilonia, se pasaron como un mes los ejércitos transportando oro desde Babilonia. O sea, los persas encontraron mucho oro en Babilonia. Y quizá parte de ese oro era el que usaron alguna vez para construir esta imagen. Claro, sí, es interesante saber de que el rey, no convertido aún propiamente tal, haya destruido de manera voluntaria la imagen para cambiar su edicto anterior y decir que ahora todos adoraran al Dios de estos jóvenes. Entonces, claro. Después, bueno, su ego, bueno, seguramente después lo veremos mañana, pero su ego siempre le sigue jugando a las pasadas. Como inventado esta estatua y haber dicho, yo vi que era solamente la cabeza, pero yo quiero que ser toda la estatua. Mi imperio va a durar para siempre, estaba diciendo. Claro. Mi reino va a durar para siempre. Claro. Gracias, Héctor. En el fondo es lo que todos anhelamos y que lo que hacemos dure para siempre y nosotros durar para siempre. Pero sabemos que la única forma de alcanzar la eternidad es a través de Cristo. Es el único camino para llegar al cielo. Nadie va al Padre si no es por Él. Hermano Héctor, sí quería hacer un comentario referente al libro de Jake Duncan, donde él menciona que la palabra levantó o erigió, refiriéndose a la estatua, es la misma palabra que se utiliza en la interpretación del sueño de Nabucodonosor para referirse al reinado que levanta Dios, cuando dice, y en ese tiempo Dios levantará un reino que no será destruido. Es decir, es un énfasis también interesante del texto. Y lo otro, hermano, es la referencia que hizo usted a la forma de la estatua, que al asociarla con Babel, uno lee el texto de Babel y ya lo lee de otra forma, porque dice que en ese tiempo construiremos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Es decir, da como más énfasis al tema de la forma como de un obelisco prácticamente. Sí, bueno, exactamente. Y leí un teólogo adventista, no sé de qué país, que hace una interesante analogía
de las 6 historias. Las 6 historias la une y reconstruye lo que pasa en Apocalipsis con el remanente fiel final. Por ejemplo, dice que en el capítulo 1, cuando los jóvenes deben comer la comida del rey y beber el vino del rey, representa cuando nosotros, Babilonia a todo el mundo le dará a beber del vino de su fornicación, excepto al remanente, excepto Daniel. En el capítulo 2, el sueño de la imagen, ¿verdad? Cuando se manda a matar a los sabios, no me acuerdo la verdad la relación que hace, pero en el capítulo 3 lo relaciona con el momento del decreto de muerte y de la imagen de la bestia, que es muy obvio. El capítulo 4, cuando el rey tiene el sueño y es humillado, habla, no, la verdad es que no me voy a acordar de detalles porque lo leí a la rápida, pero ya se los puedo comentar o se los puedo mandar, está en inglés, si ustedes lo leen, se los puedo mandar para que lo vean, es interesante. El hermano Cristian Armazábal pregunta, si Misael significa quién como Dios, ¿qué significa el nombre de Miguel? La verdad es que Misael y Miguel es bien parecido. Miguel en hebreo es Micael y Misael es Mishael. La diferencia es, bueno, los dos comienzan con mi. Mi significa quién, que puede ser de afirmación, como el que es, el qué, o puede ser pregunta, ¿quién? Y K, de Micael, significa cómo, ¿sí? ¿Quién es como él, Dios? Misha, el Sha, es la abreviación de Asher, cuando se contraen para formar una sola palabra, como en castellano, por ejemplo, de él, lo unimos, lo contraemos y queda del, ¿verdad? Entonces, Asher, contraído con mi, queda Misha. Y Sha significa que, pero como pronombre relativo, no como comparativo. Porque K de Micael significa como o semejante, pero Cha de Asher significa aquello, lo que, quién, quién, el cual, Dios, digamos así sería como una traducción más literal. ¿Quién es aquel que es como Dios? ¿Quién puede ser como Dios? Es esto como la intención, ¿verdad? ¿Quién puede ser como es Dios? En cambio, Micael o Miguel significa el que es como Dios o quien es como Dios. Esa es la diferencia. Es parecido, ¿verdad? Pero el nombre Misael es una alabanza. Es una alabanza. ¿Quién es como Dios? Es parecido al nombre de la calle que lleva al templo de Sagila de Marduk, que dice ¿quién es como Marduk es? Esa es la idea. O la alabanza de Apocalipsis cuando dice ¿quién es como la bestia? También hay otra pregunta que hice del hermano Miguel Tapia. ¿Cómo se calcula el 666 con las medidas de 27 de alto por 2,5 de ancho? Bueno, eso hay algunas versiones que lo traspasan a metros, ¿verdad? Porque si nosotros sacamos que cada codo son 45 centímetros aproximadamente, y multiplicamos 6 codos de anchura por 45, nos da como 2,70 metros, y si multiplicamos 60 codos por 25 centímetros nos da como 27 metros, pero el metro no era conocido en ese tiempo. El metro es una medida convencional del hombre moderno que se inventó en Francia y se copió en la mayoría de los países, menos los anglosajones. Ellos tampoco usan el metro, me parece. Pero en los tiempos bíblicos se usaba el codo. Así que para ellos no hay 27, el número 27 no está presente, solamente el 6 y el 60. Dice Pastor, la mención de los instrumentos musicales, ¿qué mensaje nos daría para estos tiempos, ya que la música es tan influenciadora, dice? Bueno, ustedes pueden ver que
tanto en el templo de Dios, en el templo de Salomón, había un gran coro, los instrumentos musicales, el Salmo 150 menciona instrumentos, la alabanza y la adoración a Dios. Y aquí vemos la adoración babilónica, también instrumentos musicales. La gran diferencia, ¿verdad?, es que, o sea, un mismo instrumento se puede usar para la verdadera como para la falsa adoración. Entonces, lo importante es que no debe pertenecer a Babilonia. La Biblia no nos dice el ritmo, no nos dice la melodía, no nos da esos detalles. Y tampoco sabemos cómo era la melodía de los salmos. Se registraba la letra, el contenido, pero no la música. Entonces, no podemos decir mucho en ese aspecto. Yo también soy cero a la izquierda en la música, porque nunca he cantado, pero una sola vez toqué el violín, pero nunca más. Así que no tengo experiencia en el tema, pero lo importante, ¿verdad?, es que la adoración babilónica es una adoración impositiva, es una adoración que no es espontánea, es una adoración que no está centrada en el amor a Dios, sino en el temor. Esas son las diferencias principales. Y bueno, aunque no tenemos las notas musicales ni otras cosas, al repetir tantas veces Daniel, nos da a entender que la adoración babilónica era repetitiva, ¿verdad? Y no, más o menos como los pueblos orientales modernos, con los mantras y las repeticiones que cansan, ¿verdad? Ok, dice que el horno haya sido calentado 7 veces más de lo normal. ¿Representa algún simbolismo? Bueno, el 7 era símbolo de plenitud, desde la creación. Entonces, 7 veces más es el máximo que se puede. En este caso, 1500 grados Celsius, que era lo que alcanzaba, ¿verdad? Pero, bueno, en Babilonia, todavía, en la tierra de Irak, el petróleo es abundante. Los arqueólogos dicen que en los tiempos de Daniel, en Babilonia, en una calle, se pisaba un charco y en vez de saltar barro, saltaba petróleo. Entonces, para calentar el horno, bastaba con que tiraran un balde de petróleo y ya, ¿verdad?, la combustión era mucho mayor. Y también se nos dice que los hornos tenían hoyos en los lados. Y es posible que en esos hoyos metían fuelles para meter oxígeno, porque ustedes saben que el oxígeno es combustible. Así que tenían formas de aumentar la temperatura. No era un botón, un control remoto como nosotros ahora poner 7, no, sino que a través de los fuelles o a través del petróleo ellos podían aumentar la temperatura del horno. El rey quería encargarse de que no hubiera ninguna posibilidad de que se salvaran. Y eso demuestra que en medio de lo imposible Dios puede obrar. Eso muestra más todavía la grandeza de Dios. El hermano Ángelo Valeta pregunta si la cuarta persona que se ve en el horno es Jesús o un ángel. Es Jesús. Yo expliqué que al final el rey le llama ángel, pero no es Daniel el que le llama ángel, porque para los babilónicos, ángel era un término que usaban para los dioses. Ángel significa mensajero, y los mensajeros eran divinos, eran dioses mensajeros. Entonces, para ellos decir ángel o decir Dios era, digamos, sinónimo. Tenían muchos dioses, y los que traían los mensajes de parte de los dioses eran dioses también. Como por ejemplo en Grecia, el dios, ¿cómo se llamaba? Hermes, era un dios que tenía alas, ¿verdad?, en la cabeza, y era el que traía los mensajes de los dioses a los humanos, ¿verdad? Y los romanos le llamaron Mercurio, y de ahí el diario, ¿verdad? El diario en Mercurio porque nos trae el mensaje. Pero Hermes o Mercurio era un dios, aunque era un mensajero. No sé si habrá más preguntas en la sala, alguna viva voz, porque ya no hay más en el chat.
Bueno, mientras piensan, yo les comento que ya hablé con la casa editora para que imprimieran una cantidad de libros, entonces ya están trabajando en ello y seguramente en un par de semanas van a estar. Y allí todos los que hicieron la encuesta y pidieron un libro, una colección o 2 libros, qué sé yo, se los vamos a hacer llegar. Profesor, ¿podría reforzar la actividad de mañana, por favor? Ya. Mañana es jueves, ¿verdad? Viernes, Sí. el último día. Mañana es Por el viernes. simposio. Sí. Ya, bueno, les recuerdo entonces. Mañana vamos a subir un link de YouTube. Entonces ustedes van a abrir YouTube y van a ver el simposio en vivo, pero no van a estar dentro del Zoom, sino que el Zoom solamente lo van a manejar los administradores, que son como 5 personas, y allí yo voy a presentar un tema, después va a haber otra persona que va a presentar un tema, pero digamos, el papel de ustedes mañana va a ser escuchar el tema, que va a ser Daniel 7, y después de eso, eso termina a las 9 mi parte, entonces a las 9 nosotros nos conectamos por este Zoom. El hermano va a subir a nuestro WhatsApp, va a subir el link del Zoom como siempre, pero en vez de la 8, el de la 8 va a ser el otro, el de YouTube, para escuchar el tema. Y el de las 9 va a ser el del Zoom. Vamos a entrar, nos vamos a saludar de nuevo, vamos a orar, van a haber algunas preguntas del tema y vamos a cerrar, digamos, este ciclo. No vamos a terminar el libro de Daniel, porque lo estamos empezando, nos queda mucho todavía. La idea es tomar una semana más en julio, y si no alcanzamos a terminarlo, tomar una semana en agosto. Y una vez que lo tengamos entero estudiado, entrar al Apocalipsis. Ese es el plan. Pero vamos a cerrar este ciclo, ¿verdad? Nos vamos a tomar algún descanso, un respiro, y todo el material que yo les entregué, ustedes se van a dedicar a estudiarlo, leerlo, memorizarlo, predicarlo en su iglesia. Así que ese es el plan. Y mañana entonces nos despedimos y cerramos, digamos, cerramos este ciclo. Pastor, pero ¿cómo se entra a YouTube? ¿Ustedes van a hacer la invitación? Vamos a hacer la invitación, vamos a subir el link. La cosa es que ustedes aprieten encima y entren. Okay. Y puedan ver el tema, ¿sí? Ya. Mañana comienza a las 8, pero la verdad es que comienzan los organizadores saludando, cantando, orando, y en algún momento, a las 8:15, por allí, voy a aparecer yo y voy a dar el tema. No voy a explicar todo Daniel 7, sino que solamente voy a hablar de la estructura literaria de Daniel 7, ¿sí? Ok. Que le vaya bien, pues. Gracias. Vamos a estar orando por eso. Gracias, hermano. Tiene que brillar. Amén. Como las estrellas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a orar, ¿sí? Amén. Hoy estamos terminando puntualmente. Vamos a orar, a ver a quién le pedimos. A ver, pidámosle a la hermana Verónica. A ver, hermana Verónica, ¿me escucha?